Mi nombre es Ana del Castillo y soy escritora y mentora literaria. Mi trabajo como escritora lo veo como si fuera un trabajo de traducir ideas desde el mundo de lo intangible, como ese mundo de las ideas que describía Platón. Y entonces, pues, a mí lo que se me da bien es darle forma de novelas, de cuentos, a veces de poesía. Y para como mentora literaria, pues mi trabajo es acompañar a otras personas a que hagan lo mismo, a que conecten con esas ideas y a darles forma. Bueno, aquí la pregunta es más bien cómo una escritora termina siendo una biotecnóloga, porque no es tanto una biotecnóloga que es escritora, sino del revés, porque yo decidí ser escritora a los 15 años, había empezado a escribir una historia bastante ambiciosa con varios personajes en un mundo imaginario y bueno, como que me motivaba mucho para escribirla. Sin embargo, en esa época consideré que la escritura no podía ser mi profesión, entonces directamente me metí a ciencias. Bueno, esto pues al final, al cabo del tiempo, retomé la escritura y ahora es de hecho lo que vertebra mi vida, ¿no? Antes que incluso que las ciencias. Para mí la fantasía es una manera de explorar lo humano sin ningún tipo de limitación. Aquí puedes hacer crítica social, explorar la filosofía, metafísica, y un poco como, pues eso, sin crear tus propias normas. También todo esto también viene porque para mí la fantasía empezó siendo un refugio cuando yo era pequeña. Me gustaba muchísimo jugar a la imaginación. Pues me inventaba historias, personajes, aventuras, y esto pues también a medida que fui creciendo fui canalizando toda esa imaginación a través de la escritura de una manera como de mantener la magia viva en mí, de una manera muy silenciosa. Lo primero de todo es como dejarse guiar mucho por la intuición, porque no existen dos procesos iguales, ni siquiera en una persona misma, ¿no? Como que cada idea tiene su esencia. Entonces hay ideas que nacen solas, prácticamente es un ¡pam! Vienen y las escribes del tirón y hay que corregir cero. Pero hay otras que necesitan un poco más de elaboración. Entonces yo distingo como dos partes del proceso. La primera es identificar qué es lo que estoy escribiendo, ¿no? Exactamente. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué es lo que quiere? ¿Dónde está? ¿Dónde termina? Y eso crea un marco para decir, bueno, estoy explicando esta historia. Luego, el cómo entra la segunda parte, que es dejarte llevar completamente por la intuición. Que aquí está el verdadero reto de soltar el control. Porque en este momento es cuando el escritor se convierte en el primer lector de su libro. En que hay un punto en el que son los personajes los que los guían a ellos mientras escriben, ¿no? Ya no decide el escritor quién habla, qué dice, no. La historia sucede. Y creo también que esa es la magia. Es el reto, pero también lo más apasionante del oficio de escribir. Mi obra al final siempre gira en torno al camino del héroe. Es una estructura clásica, entonces tomo mi experiencia, vivencias, mi manera de ver el mundo y la estructuro en base a ese camino del héroe, que al final es como el esqueleto de una novela. Y eso hace que algo muy personal se pueda convertir en algo universal. Y normalmente son historias de superación, de transformación, que por lo menos a mí, ya el simple hecho de escribirlas ya me transforman. Sinergias Literarias es un espacio de encuentro para personas que aman la escritura. No es una escuela de escritura más, ¿no? Que normalmente las escuelas de escritura se focalizan mucho pues, en la técnica, en el mercado, en cómo publicar. Y en Sinergias Literarias lo que priorizamos es la persona. Y la escritura es una herramienta de autoconocimiento. El acompañamiento se apoya en 3 pilares, que son la mentalidad, el hábito y la técnica.
para mí la inteligencia artificial es una aliada, o sea, a mí me ayuda un montón. En mi proceso creativo, por ejemplo, con mi novela, con esta saga que empecé a los 15, pues cuando la retomé, siento que aquí hay una parte del proceso creativo que no podría hacer sin la inteligencia artificial. Y esto es la documentación. O sea, yo me tengo que documentar a lo mejor de ciudades que existían en un desierto de Kazajistán en el siglo XV, por donde pasaba la ruta de la seda. Bueno, y esto antes, ¿dónde lo buscaba, no? Y ahora pues se lo pregunta a la IA. Pues, para mí es una aliada que no limita o no amenaza la creatividad, sino que la ayuda, la impulsa, ¿no? Y también depende mucho de cómo la utilices, evidentemente. Pero para mí sí, para mí es una herramienta de expansión. Registro todo lo que creo. O sea, tengo tanto textos como también visualizaciones guiadas, o sea, también utilizo el registro de audios. Y luego no me preocupo mucho más. Yo que sí que aquí me gustaría añadir una reflexión personal que es acerca de la importancia de reconocer los derechos de autor, porque creo que a nivel creativo, ¿no? Como que los trabajos creativos no se tienen tan en cuenta como un trabajo quizá más tangible, ¿no? Como pues nadie cuestiona el trabajo de un cocinero, de un carpintero, de un médico. Entonces, evidentemente, no vas a piratear el trabajo de un panadero, pero sin embargo sí se piratean trabajos artísticos. Entonces creo que aquí hay como margen a educar y a concienciar sobre pues eso, los trabajos creativos que también requieren de su esfuerzo, de su dedicación, de su inversión en horas, en dinero, en recursos. Entonces, pues también como un poco reivindicar eso en cuanto a los derechos de autor.